Continuamos la noche de hoy con nuestro ciclo ultramar, el ciclo que nos lleva ya ocupando 6 o 7 meses y nos tendrá pues reuniéndonos una vez al mes hasta junio del año que viene, sirviendo un poco como preludio a la Bienal de Arquitectura Iberoamericana, que os recuerdo se celebrará aquí en esta ciudad en septiembre del 12. En esta visita por las ciudades de ultramar, que han tenido históricamente vínculos con Cádiz por su arquitectura, por su urbanismo, hoy nos visita José Enrique del Monte. Él es arquitecto, graduado en el 98 en la Universidad Nacional Pedro Enríquez de Santo Domingo, y fundamentalmente es un personaje reconocido por su labor de defensa y estudio de la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio cultural, una labor por la cual ha recibido distintos reconocimientos y distinciones. Su trabajo de grado ya partió con una investigación sobre la arquitectura republicana en la ciudad de Santo Domingo, y más tarde, en 1990, realizó estudios de conservación y restauración de monumentos en la Universidad de Florida. Es miembro del Consejo de Administración del Comité Dominicano de ICOMOS, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, miembro fundador y secretario del Grupo Internacional de Docomomo, allí en Santo Domingo. Está integrado también en CEDODAL, en el Centro de Documentación de la Arquitectura Latinoamericana. En fin, en definitiva, está implicado en todos los organismos, en todas las instituciones que están realmente preocupadas por el patrimonio y la arquitectura contemporánea desde la arquitectura. Es docente en arquitectura desde el 91 en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y en la Universidad Iberoamericana. Ha dirigido en esta misma universidad el Departamento de Historia, Teoría y Restauración de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, e incluso ha ocupado la posición de decano de esa facultad, de la Facultad de Arquitectura y Artes, entre 2000 y 2002. Ocupó también el Viceministerio de Cultura en el área de Patrimonio Cultural entre 2005 y 2006, y por lo tanto es un personaje que parece perfectamente adecuado para contarnos, como nos va a contar esta noche, los vínculos y las permanencias en la historia urbana de una ciudad primada de América, Santo Domingo. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, José Enrique, y bueno, vamos a disfrutar. Muchas gracias, Ramón, por esta presentación. Ante todo, también dar las gracias oficialmente al Colegio de Arquitectos de Cádiz, una institución que gratamente me ha sorprendido por el trabajo que están realizando y los vínculos que están logrando con el resto del mundo, principalmente con la latitud a la cual yo pertenezco, principalmente la persona de Ramón Pico, que es quien gentilmente me ha invitado a esta sala que me honra, ¿no? Quisiera hacerle una pequeña anécdota de lo que sucedió cuando recibí la invitación. Y estaba yo en esos días leyendo una novela que se publicó aquí en España, pero no circuló en la República Dominicana, porque se trata de la novela narra un personaje de las capas sociales más altas del país, de una familia muy adinerada, donde hubo un conflicto de herencia, ese tipo de cosas, y hay una denuncia, una serie de tramas y suciedades que inclusive llegan a la política. Y entonces era una historia novelada, hasta ahí le estábamos disfrutando de la novela, a sabiendas de que podía tener base real, hasta que una familia nuestra, ¿no?, llegó al país desde Estados Unidos, supo que yo estaba leyendo el libro y me dijo: oye, te tengo el documento original sobre el cual se basó la novela, ¿no? Y entonces ese documento era un documento de las audiencias en Bahamas, en el conflicto que había. Y también me consiguió el documento que había sido publicado por la Academia Dominicana de Historia sobre la base informativa de este caso. Entonces, bueno, me lleva el documento, yo estoy investigando, y de repente en ese
libro, en esa publicación de la Academia Dominicana de la Historia, aparece un artículo sobre la Constitución de Cádiz de 1812. Y entonces comienzo a leer el tema, me interesa muchísimo y estoy investigando sobre la Constitución de Cádiz porque es un periodo muy oscuro en la historia dominicana porque hay poca información. Y estoy leyendo ese documento y como los 2 días de estar metido en el tema de la Constitución de Cádiz, me llega un mensaje por internet del Colegio de Arquitectos de Cádiz que querían que yo viniera a dar una conferencia sobre la Constitución de Cádiz y su influencia en la arquitectura dominicana, el urbanismo dominicano. Y para mí fue una sorpresa increíble porque de alguna manera es una coincidencia y me hizo pensar que la vida realmente es un vínculo y una permanencia, de ahí el título de la conferencia. Y lo que voy a compartir con ustedes esta noche es una visión del Santo Domingo que pasó de haber sido la ciudad primada de América, la génesis del urbanismo latinoamericano, y de haber tenido todo un esplendor durante el siglo XVI y la primera mitad del XVII. Entonces, justo cuando está la Constitución, se declara la Constitución de Cádiz, estamos pasando por, la ciudad se había reducido en su hegemonía, ¿no?, en su importancia. Y entonces yo quería investigar de qué manera la apertura que tuvo la Constitución de Cádiz influyó en el espíritu de los habitantes de la ciudad de Santo Domingo y si eso realmente contribuyó a su desarrollo posterior. Precisamente el siglo XIX es el siglo de las grandes transformaciones en la arquitectura tradicional dominicana. Y de eso quiero compartir con ustedes la conferencia de esta noche. Quiero aprovechar para dedicárselo a mi abuela, que va a cumplir 100 años dentro de unas semanas. Y ella realmente es un testimonio de los vínculos con el pasado que soportan mis valores y además es un ejemplo de permanencia, de un optimismo por un futuro mejor. A ella le dedico esta conferencia. Aquí está. Okay. Introducción. En 1812, Santo Domingo se redefinía como territorio español luego de una década de cambios administrativos bajo la bandera francesa. La restauración de símbolos, establecimiento de localidades peninsulares, la reorganización del territorio, la relación con la metrópolis, entre otros, son factores que incidieron en el espacio urbano y en los entes arquitectónicos que lo conformaban. La Constitución de Cádiz fue el primer espacio que tuvieron los habitantes de Santo Domingo de hacer sentir su voz en la península a través de los delegados asignados para tal fin. Por primera vez, el territorio que hoy se denomina República Dominicana fue considerado provincia ultramarina y adquirió derechos que repercutieron en la conciencia de una sociedad que se declaró independiente en años posteriores. El fenómeno de la identidad para los dominicanos, como parte de la definición de un territorio y sus manifestaciones culturales, se inició precisamente con la conformación de la Constitución de Cádiz de 1812, un ensayo liberal efímero que luego tendría consecuencias en la primera Constitución Dominicana de 1844. La ruta para la conformación de una cultura dominicana se inició con la llegada de los inmigrantes canarios del siglo XVIII, quienes aportaron sus tradiciones y sus esquemas sociales en una colonia sumida en el abandono y la miseria, y mantuvieron la base hispánica en una población predominantemente mulata. El choque inicial con los criollos se fue reduciendo en la medida que aumentaba el temor a una ocupación del territorio español por los franceses establecidos desde mediados del siglo XVII en la parte occidental de la isla. Este enemigo común permitió que inmigrantes y criollos se mezclaran y definieran una cultura sólida que fue la base para el sentimiento de pertenencia y de independencia característico del siglo XIX en América. Al participar en la redacción de la Constitución de Cádiz de 1812, los delegados dominicanos tuvieron la experiencia de descubrir similitudes y diferencias entre la sociedad que representaban y la metrópolis a la cual pertenecían. La aplicación de las medidas democráticas y administrativas que se incorporaron en la Constitución hubo que aplicarlas en un territorio que, como el de Santo Domingo, había sido sometido a otras decisiones por la administración francesa recién sustituida. ¿Cómo se reorganizó el territorio de la ciudad de Santo Domingo con las normativas que se establecieron
a partir de 1812? ¿Cómo afectó al territorio urbano las decisiones administrativas ultramarinas? ¿Qué variantes surgieron en la arquitectura colonial de Santo Domingo a partir de ese momento? ¿Es la Constitución de Cádiz un punto importante en la conformación de la identidad dominicana? Al cabo de 300 años. Cuando las Cortes Generales promulgaron la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812, la ciudad de Santo Domingo tenía más de 300 años de fundada y apenas 6.000 habitantes. Era una huella persistente del escenario original de la conquista y colonización que la marcó como la primera de América y la sede del imperio en formación. Al cabo de los siglos, era el ejemplo de mayor fidelidad hacia España, a pesar de las invasiones, amenazas, acosos y sitios que sufrió a lo largo de su historia. Como guardianes de piezas invaluables que les fueron entregadas para su preservación, sus habitantes defendían los muros y elementos de los vestigios que marcaron allí el inicio de grandes momentos para España. Como bien es sabido, Santo Domingo fue fundada en 1496-98 a orillas del río Sama, en el sur de la Española, y reubicada en la margen occidental en 1502 por el gobernador Fray Nicolás de Obando. Su trazado fue la génesis del urbanismo americano y el primer exponente del esquema de damero que se perfeccionó hasta llegar luego a un esquema regular definido en las ordenanzas de nueva población de 1573. Fue la primera en todo, primera ciudad del Nuevo Mundo, primera sede de la Real Audiencia, primer virreinato, primer obispado, primer cabildo, primera universidad, primera catedral, primeras instituciones públicas, militar, hospital, atarazanas, puerto, iglesias, etc. Y puerto de entrada y de salida hacia los confines de tierra firme. Concebida como la sede administrativa de los territorios de Indias, su estructura urbana reflejaba una escala propia de una urbe de importancia, donde la disposición de las calles y la conformación de sus espacios emblemáticos dieron paso a la sensación de grandeza y bienestar que no pocas veces fue el asombro de sus contemporáneos. Por ejemplo, un visitante alemán de 1526 hablaba así de Santo Domingo: llegué al fin a la isla que se llama La Española. La ciudad se denomina Santo Domingo y está bien construida. Sus calles son hermosas y lo mismo los edificios. Posee un buen puerto y una fortaleza, y aunque en la isla, cuyo contorno es de 500 leguas, existen muchas ciudades y aldeas de cristianos, Santo Domingo es la principal y más bella. Sobre sus calles se gestó una competencia acelerada entre sus habitantes para construir los mejores edificios posibles en materiales nobles, muchos de los cuales permanecen hasta el presente. Gonzalo Fernández de Oviedo decía que aquella ciudad tan bien edificada, que ningún pueblo hay en España, tanto por tanto, mejor labrado y generalmente, dejando aparte la insigne y muy noble Barcelona, y así hay aquí muy buenas y muchas casas principales en que cualquier señor y grande se podría aposentar, y en muchas que en sitio y visita no se igualan a estas. En 1519, el primer obispo en llegar a América, Alejandro Geraldini, se maravilló con sus edificios y calles y la describió así: aquí fui recibido con la mayor solemnidad por el pueblo, la nobleza y la magistratura, por ser el primer obispo llegado a esta ciudad, de la cual quedé admirado por haber sido fundada en breve espacio de 25 años. Los mismos edificios son altos y hermosos, como los de Italia. El mismo puerto es capaz para todas las naves de Europa. Las mismas calles largas y rectas, de manera que ni las de Florencia pueden en algún modo compararse con ellas. Cierta grandeza de los siglos pasados vi resurgir en nuestros tiempos. En efecto, el perfil de la ciudad hasta mediados del siglo XVI estaba marcado por la presencia de edificios de buena construcción, hechos en piedra y tapia, cuyos elementos arquitectónicos recordaban la tradición de la arquitectura medieval con detalles del Renacimiento, introducidos en sus fachadas y en sus elementos decorativos. El esquema de planta organizada en crujías, con patio central, arcadas, martillos y traspatio, se disponía al lindero cero en la totalidad de los lotes. La fuerza del muro y la economía de aditamentos
le aportaba una desnudez cargada de elegancia y contribuyó a la percepción de un asentamiento lleno de dignidad y personalidad. En principio, los lotes eran estrechos, donde se construían con rapidez habitaciones tendentes a satisfacer la amplia demanda de localidades para los viajeros que llegaban al puerto. Poco a poco, el esquema pasó a lotes mayores, donde se posesionaron edificios de dimensiones considerables, en cuyas fachadas se colocaban emblemas representantes de la importancia de su propietario. Portal tallado en piedra y escudo nobiliario se comportaban como el sello característico de la arquitectura local en una estructura que transmitía sentido de fortaleza. La construcción de la Casa del Almirante en 1512, hoy conocido como Alcázar Virreinal de Diego Colón, desbordó la escala de los inmuebles y produjo una sensación de poderío tan marcado que los intrigantes crearon la idea de que el virrey conspiraba con el rey y trataría de declararse independiente. De paso, Diego Colón tuvo que defenderse personalmente de tales acusaciones en España. Es posible que Hernán Cortés, durante su residencia en Santo Domingo, tomara las características de este Palacio del Caribe para emularlo en su posterior residencia en Cuernavaca, México. La construcción de la catedral en 1540, primada de América, completaba una imagen impresionante para los viajeros que tocaban el puerto de Santo Domingo, con la visión del Alcázar, la fortaleza, el aseo, las casas señoriales, etc., que le dieron fama de gran ciudad. Es evidente que en su génesis estuvo definido el criterio de permanencia y conformación de un territorio de grandes alcances político-administrativos. A partir de 1543 se inició la construcción de la muralla, obra que tuvo grandes vicisitudes para su levantamiento y que finalizó a mediados del siglo siguiente. Santo Domingo dominó el siglo XVI como la ciudad más importante del Caribe. Comenzó su decadencia en 1586 con la invasión de Francis Drake, quien destruyó los principales edificios, los archivos, el tesoro y las viviendas, no sin antes dejar testimonio escrito de su grandeza. Proceder rumbo a la gran isla de la Española, seducidos por ella, por la gloriosa fama de la ciudad de Santo Domingo, siendo este el lugar habitado más antiguo e importante en toda la extensión de países de esos alrededores. Con la desastrosa decisión de Felipe III en 1605 de despoblar toda la zona norte de la isla y concentrar a la población en las cercanías a Santo Domingo, se inició la ruina de la colonia y trajo como consecuencia directa la ocupación del territorio despoblado por los franceses, quienes fundaron la colonia de Saint-Domingue, hoy Haití. Sin embargo, el establecimiento de esta colonia francesa no fue realizada sin que los habitantes españoles mantuvieran acciones de expulsión y rechazo durante medio siglo, incluso varias guerras importantes en las que los franceses fueron expulsados, hasta que, mediante el Tratado de Ryswick del 20 de septiembre de 1697, España reconoció la colonia francesa en la parte occidental de la Española. Este tratado marcó un antes y un después en la historia de Santo Domingo, cuyas repercusiones se han manifestado hasta el presente. En paralelo, Cuba y Puerto Rico ocuparon la atención de España a partir del siglo XVII y tuvieron un desarrollo más importante que el que experimentó Santo Domingo hasta 1812. La conformación del sentido de pertenencia en los habitantes de Santo Domingo. Con la presencia ineludible de una colonia francesa en la parte occidental de la isla, los habitantes de Santo Domingo comenzaron a gestar un sentimiento de pertenencia al territorio que ocupaban. Las acciones de defensa contra las incursiones de los franceses a lo largo de un siglo fueron realizadas de manera espontánea y con eximios recursos locales, un signo de identidad en su etapa inicial. La firma del Tratado de Basilea de 1795, mediante el cual toda la isla de la Española pasaba a ser colonia francesa, fue un golpe muy duro para los criollos, pues echaba por la borda el esfuerzo por preservar a la hispanidad que les identificaba. Lengua, religión, costumbres, símbolos y organización territorial pertenecían a España, a pesar de una mayoría poblacional de color, descendientes de esclavos, que se consideraba a sí misma como española. Los habitantes de Santo Domingo
se componían de mulatos libres y blancos pobres, a quienes la miseria había igualado socialmente. Los gobernadores españoles, presionados por las luchas fronterizas, dejaron a un lado los escrúpulos legales que creaba la legislación colonial relativa a la gente de color, utilizando y dando cabida a los vecinos de la colonia en todo lo que fuese posible, siempre y cuando su mestizaje pudiese ser debidamente explicado. De acuerdo a Frank Moya Pons, para aquella sociedad empobrecida y desennoblecida, lo importante era no ser totalmente negro o demasiado negro. Con esta única salvedad se adquiría una categoría social bastante cercana a la de la gente blanca. La distancia entre mulatos y negros era tan grande que los primeros se consideraban a sí mismos blancos de la tierra, en referencia a su condición de español criollo de Santo Domingo. El rechazo al negro se reforzó con la presencia de familias canarias que repoblaron a Santo Domingo a partir del siglo XVIII, entre 1680 y 1795, mediante una política real de repoblar la colonia y oponerlas a la penetración francesa desde el oeste. Durante esos años se fundaron 10 poblados que sirvieron de demarcación y vigilancia en la zona fronteriza, además del pueblo de San Carlos, muy próximo a la ciudad de Santo Domingo, como se ve en la imagen. Hasta ese momento queda pendiente la confirmación de la influencia de los canarios en las transformaciones que experimentó la arquitectura de Santo Domingo, tema de suma importancia para comprender todas las variantes a que fueron sometidos esos inmuebles a lo largo del siglo XIX. La presencia de canarios, acostumbrados a mostrar rechazo al negro, sirvió para que al finalizar el siglo XVIII la población se considerara blanca e hispánica por haber defendido el territorio contra los franceses, los ingleses y otras amenazas permanentes. Las noticias de la rebelión de los esclavos negros en Saint-Domingue en 1791 y la firma del Tratado de Basilea provocaron terror en ellos y provocó la salida masiva de familias hacia Puerto Rico, Cuba y Venezuela, que contribuyó en la quiebra de la economía local. Estas condicionantes explican el apoyo que recibió el ejército napoleónico cuando tocó suelo dominicano en 1802 y expulsó a los negros libertos que habían invadido el este de la isla. Era una forma de defender su raza contra la barbarie que representaban los antiguos esclavos de la parte occidental, que se consideraban capaces de someterlos y eliminar las raíces culturales y económicas que habían preservado durante tanto tiempo. Los acontecimientos de la independencia de Haití en 1804 y sus implicaciones en el territorio dominicano, invasiones, destrucción de poblados y aniquilación de sus habitantes, aceleraron la inmigración criolla y provocó aún mayores daños a la débil economía local. Una vez terminada la guerra entre los franceses y los haitianos, se hacen esfuerzos por recuperar el tiempo perdido. El periodo francés de Santo Domingo duró apenas 7 años, 1802-1809, donde se inició un reordenamiento de la colonia y un relanzamiento de su economía basada en la producción agrícola y la exportación. Se respetó los usos y costumbres españolas locales, en especial de los aspectos jurídicos, con el fin de promover el retorno de las familias emigrantes a Santo Domingo. Grandes zonas del territorio se destinaron a la siembra de café y tabaco, explotación de bosques de caoba y rebaja de impuestos, lo que generó una sensación de dinamismo y mejoramiento general. El gobierno francés comenzó a gestar planes concretos para hacer de la colonia una tierra próspera e importante. Queda para la historia la propuesta para la construcción de una importante ciudad en la bahía de Samaná, al norte, que se denominaría Port Napoleón, con un diseño propio del urbanismo francés en las Antillas. El breve espacio de tranquilidad se terminó con una noticia ultramarina, la invasión de Napoleón a España en 1808, que despertó en Santo Domingo el orgullo nacionalista de una población que se consideraba hispánica. Los criollos se lanzaron a una guerra liberadora del dominio francés en su territorio, que terminó con el sitio a la ciudad con el apoyo de la Armada inglesa diseminada en el Caribe. Expulsados los franceses de Santo Domingo en agosto de 1809, sus habitantes miraron a España como el camino más auténtico para reconfirmar su identidad y apoyar la recuperación total de la independencia en Europa. Un año después, las Cortes se reunían para iniciar la redacción de la Constitución de Cádiz.
la Constitución de Cádiz en la historia de Santo Domingo. Por esas coincidencias de la historia, Santo Domingo volvió a ser española en los convulsos momentos en que la metrópolis definía su futuro. Mientras los demás países del continente iniciaban su lucha por la independencia, la situación particular de los dominicanos los empujó a retornar a la autoridad de España. En plena guerra de independencia española, las Cortes Generales impulsaron la redacción de una constitución que abarcaba las posesiones ultramarinas convertidas en provincias de las Españas, para lo cual participaron delegados de todos los territorios pertenecientes a ella. Santo Domingo envió 2 delegados que trabajaron en su elaboración y su promulgación tuvo vigencia en la isla en 2 ocasiones distintas. La primera, entre 1812 y 1814, fecha en que Fernando VII la derogó inmediatamente, recuperó el trono. La segunda, entre 1820 y 1821, cuando Santo Domingo declaró su primera independencia nacional, conocida como independencia efímera por su corta duración. En la península, sin embargo, continuó vigente hasta 1823, cuando una vez más Fernando VII la derogó. Esta constitución fue considerada de muy liberal para los conservadores españoles, quienes vieron la disminución del poder real con el establecimiento de una monarquía constitucional cercana a la experiencia inglesa. La lucha entre absolutistas y liberales se iniciaba en esos años y condujo a diversos periodos de crisis en el siglo XIX, cuyas repercusiones tuvieron un alto costo para la historia de España. Francisco de Mosquera y Cabrera y José Álvarez Toledo fueron los 2 diputados dominicanos que intervinieron en su redacción y aportaron una visión americanista dentro del conjunto de los más de 300 diputados allí reunidos, de los cuales cerca de 60 representaban a América. Dentro de las novedades que incluyó su redacción se establecía las diputaciones provinciales de elección indirecta y una diputación que debía participar de las sesiones de las Cortes Generales de Madrid, la libertad de prensa y la famosa definición de la nación como la reunión de los españoles de ambos hemisferios, con lo cual, por primera vez, América adquiría un espacio en el escenario político administrativo de la península. Sin embargo, la dificultad de su aplicación quedó evidenciada en los artículos 10 y 11 en lo relativo a la cantidad de delegados de ambos hemisferios, donde América fue limitada en los mismos, y en los artículos 22 y 29, donde en el primero se reconocía a los mulatos la nacionalidad española, derechos civiles, y el segundo les privaba de la condición de ciudadanos, es decir, de los derechos políticos. De igual modo, no abolía la esclavitud. Para la historia de Santo Domingo, la Constitución de Cádiz tuvo algunos elementos de avance. Se establecieron elecciones para la escogencia del diputado a las Cortes Ordinarias, para lo cual fue necesario hacer un censo, ya que el proceso implicaba la selección de 389 compromisarios por los 11.984 vecinos con derecho a voto. Estos compromisarios, a su vez, escogieron a 60 electores de parroquia y luego eligieron a 5 electores de partido, los cuales, finalmente, escogieron a los 7 miembros de la Diputación Provincial y al diputado a Cortes, que resultó ser Francisco Javier de Caro. Fue el primer ejercicio democrático para los dominicanos. Con la libertad de prensa se permitió que circularan varios periódicos, tales como el Telégrafo Constitucional de Santo Domingo y el Duende, a través de los cuales se divulgaron las ideas liberales en la sociedad criolla, germen de la conformación de la idea de ruptura con España, que culminó con la conciencia de nacionalidad en los dominicanos. Como era de esperarse, para el gobernador general, el establecimiento de una diputación provincial reducía su poder debido a que estaba sometido a controles nunca antes existentes en la colonia. La Iglesia y la élite local recelaron de los criterios liberales y crearon obstáculos para su total aplicación. Hubo trabas e interpretaciones antojadizas. Otras influencias que aún no han sido analizadas a profundidad, por ejemplo, la invasión haitiana de 1822, que provocó la unificación forzada de la isla bajo el dominio de Haití hasta 1844, fecha de la independencia dominicana, que tuvo consecuencias por la interpretación de uno de los artículos de la Constitución de Cádiz para negarle la ciudadanía al más importante jefe militar de la Plaza de Santo Domingo. En efecto, la negativa del gobernador Pascual Real en contra de Pablo Alí y uno de sus capitanes por razones de origen y raza, provocó que Alí pactara finalmente con el presidente de Haití, Boyer,
a favor de la unificación del territorio bajo la bandera haitiana. Pero la influencia más importante en Santo Domingo fue la experiencia de un ejercicio democrático apoyado en leyes que establecían libertades y oportunidades para la mayoría, la cual sirvió de base para la redacción de la primera Constitución de la República Dominicana, promulgada en noviembre de 1844. De esta forma, los constituyentes de la recién fundada República Dominicana tomaron algunos de sus conceptos, principios e instituciones: el sistema de diputaciones provinciales, especie de parlamento a nivel local. Fue un elemento de la Constitución de Cádiz que los dominicanos copiaron en su primera Carta Magna. El régimen municipal gaditano fue calcado casi íntegramente por el constituyente dominicano en 1844. Al organizar esos órganos, los legisladores copiaron casi igual el texto de la Constitución española de 1812. Santo Domingo en 1812. No sé, un segundo, por favor, se están quedando. No sale la imagen. Yo tengo todos los mapas ahí, pero... que se quedaron los mapas afuera. Ok. Bueno, ese es el 85, 86, 88, 89. Bueno, es una pena porque tenía ahí 4 mapas importantes sobre Santo Domingo que tienen que ver con lo que voy a decir ahora, pero no están las imágenes. El mapa de Santo Domingo más cercano al 1812 es el realizado por el inglés William Walton y publicado entre la obra en inglés Estado actual de las colonias españolas en 1810. Uno anterior, muy cercano, el que hicieron los franceses durante el sitio de los haitianos en 1805, presenta una imagen a escala más amplia y con los territorios aledaños a la ciudad amurallada, aunque existen similitudes en cuanto a la estructura urbana. El siguiente es de 1818, realizado también por franceses, con pocas variantes en la información urbana, salvo algunas nuevas propiedades de las afueras de la ciudad. No tenemos otro mapa de la ciudad hasta el realizado por Bonaventura de la Vega en 1844, año de la independencia dominicana, depositado en el Archivo Histórico Militar de Madrid. Estos 4 mapas nos permiten hacer una lectura de las características de Santo Domingo contemporáneo a Fernando VII. Como se ve, el trazado de las calles aparece completo hasta la muralla oeste y se definen sus espacios públicos o pazuelas contiguas a los templos católicos. Sin embargo, no se observa en estos mapas la realidad de ocupación de las manzanas, elemento importante que, en el caso de Santo Domingo, es muy significativo debido al grave problema de despoblación que sufrió a raíz de la firma del Tratado de Basilea de 1795. Una relación de la demografía de la colonia nos indica que antes del Tratado de Basilea, la población total era de 180.000 habitantes y en 1819 había descendido a 71.000 habitantes, a pesar de los esfuerzos para repoblarla. En 1812, el censo arrojó la cantidad de 63.000 residentes en todo el territorio y aproximadamente 10.000 para la ciudad de Santo Domingo. Los datos históricos señalan la abundancia de edificios abandonados y en ruina que existía en la ciudad debido al éxodo masivo de sus habitantes. En el mapa de 1844, se percibe la realidad en el uso de suelo de Santo Domingo, donde se señala además de los edificios públicos y religiosos más importantes, las áreas aún no ocupadas con estructuras sólidas. Ahí se señalan todas las imágenes, las piezas que están marcadas, son los edificios religiosos y civiles que tenía la ciudad de Santo Domingo en ese momento, y las zonas oscuras son las zonas aún no pobladas. Por toda la zona norte
por toda la zona norte, separada por la accidentada topografía del emplazamiento, y la zona oeste estaban ocupadas por casuchas de materiales delebles. Santo Domingo contaba con 14.000 habitantes. Estas características se mantuvieron inalterables desde 1805 hasta el momento de la independencia nacional en 1844, murallas, puerto, fortaleza, plaza mayor, plaza del mercado, 6 monasterios con sus templos, un palacio de gobierno, un palacio arzobispal, la casa del almirante en ruina, 4 iglesias y una catedral, 2 hospitales, un cabildo, 6 plazuelas y otros edificios menores. Una ciudad congelada en el tiempo, con sus vestigios y primacías a cuestas como único emblema de nobleza. Pero se puede hacer un acercamiento a la distribución del territorio urbano. Si Santo Domingo surgió como un emplazamiento militar con deseo de trazado perfecto y con hitos definidos que marcaban sus límites, en su evolución histórica se observa cómo el poder civil y la dinámica social y comercial adquiere dominio del territorio durante todo el siglo XVI. Entrado el siglo XVII, con sus características de deterioro, las fuerzas económicas cedieron su espacio al poder religioso y a la burocracia local, cuya presencia se observa tanto en la distribución de la ciudad en parroquias dominadas por edificios religiosos, iglesias, ermitas, conventos y monasterios, como en algunos puntos de control militar o de representación del poder real. De una urbe próspera y abierta a las nuevas visiones que acompañaban a los hombres renacentistas, pasó a ser una ciudad introvertida y aislada, estática y perezosa, incapaz de transformar las estructuras que afianzaban su retraso. La falta de una relación comercial activa con la colonia, como consecuencia de la ausencia de un sistema de producción que permitiera utilizar el puerto a plena capacidad y crear una burguesía pujante, hizo de Santo Domingo un territorio conservador y atrasado. Es significativo el hecho de que no existieran estructuras financieras privadas o grupos económicos independientes que aceleraran el desarrollo local, ya que la colonia dependió por muchos años del envío del situado, que no era más que el pago de los sueldos atrasados de los funcionarios y militares locales que venían desde México 1 o 2 veces al año. La escasez de naves que tocaran el puerto de Santo Domingo era notable, pues desde que España había establecido en 1540 una ruta única en la península y sus colonias, pocas naves se dirigían a la ciudad primada, condenando a sus habitantes a vicisitudes inmensas. Estas limitaciones en el contacto mercantil, sumado a las prohibiciones de comercialización con otras banderas distintas a la española, habían convertido a Santo Domingo en una ciudad más cercana a la ruralidad y desprovista de elementos de modernidad. Sus características estaban mucho más cercanas al medioevo que a la etapa posterior a la Revolución Francesa. En tales condiciones, la resistencia al cambio se impuso y el espacio urbano permaneció apegado a la tradición y al conservadurismo, ejes trascendentales en el uso del territorio urbano a lo largo del siglo XIX. En 1812, año en que la sociedad española intentaba dar un salto importante en la democratización y la participación ciudadana a través de una constitución, la ahora provincia de Santo Domingo aún no estaba preparada para ello y la ciudad no contenía los elementos básicos para permitir el afianzamiento de una sociedad liberal. Porque transformar esquemas arraigados en una sociedad requiere tiempo, esfuerzo y constancia. La fugacidad de la Constitución de Cádiz no contribuyó a esos fines. En consecuencia, el letargo experimentado por la ciudad de Santo Domingo en todo el siglo XIX tiene su raíz en la permanencia del espíritu conservador y absolutista que caracterizó a la sociedad dominicana. En esos elementos radica, quizás, la abundancia de gobiernos dictatoriales y autoritarios que condujeron al país a situaciones complejas, donde la ciudad fue su expresión más tangible. En los albores del siglo XX, pocas huellas de expansión mostraba la ciudad, más allá de sus límites coloniales, es, sin dudas, el reflejo de conductas sociales tradicionales en un entorno en movimiento. Vínculos y permanencias. ¿Hubo influencias de la Constitución de Cádiz en 1812 en la arquitectura de Santo Domingo? Es indudable que marcó el camino hacia la búsqueda de ideales democráticos que tarde o temprano se representarían a través de la arquitectura. Sin embargo, el tiempo de espera para realizar este ejercicio se retrasó, tanto por motivos locales como por situaciones externas. La imposibilidad de consenso en las discusiones de Cádiz
para que la Constitución incluyera criterios federalistas y capitalistas impulsados por el ala americana, fue uno de los motivos principales para que la fuerza de las ideas de rompimiento con la metrópolis se afianzara en el continente americano. Esta limitación en la visión de un enorme territorio que fomentara la producción y el intercambio comercial entre sus miembros, una especie de Commonwealth español, previo inclusive al inglés, basado en el apoyo mercantilista, condujo a los criollos americanos a buscar otros caminos posibles para su propio desarrollo. Como toda ruptura, en este proceso se rechazó la imagen de la arquitectura tradicional española y se establecieron otros códigos apegados tanto al academicismo francés, a la diversidad anglosajona y a la experiencia local contextualizada. La América hispana fue escenario de una incesante búsqueda de nuevas maneras de expresión, cuya primera base de experimentación fue precisamente las edificaciones coloniales. En el caso particular de Santo Domingo, el siglo XIX fue el siglo de las transformaciones de su arquitectura, momento en que se debilitaron los esquemas formales y espaciales inherentes a la arquitectura tradicional. Fue un siglo de búsquedas y definiciones de apertura y de novedades, donde lo colonial representaba obsolescencia y transformarlo significaba cultura y progreso. Los inmuebles coloniales se convirtieron en el medio para expresar la novedad que circulaba en toda la región americana, y sobre sus fachadas se adicionaron piezas pertenecientes a lenguajes diferentes. Se modificó su composición en pos de una regularidad y simetría extrema, y se sumaron detalles ajenos al repertorio colonial. Asimismo, los patios se redujeron, surgió el balcón volado para ganarse el exterior, los muros se dieron el paso de las puertas seriadas y los vanos comenzaron a ganar presencia. Estos cambios imperceptibles, en principio, fueron dominando la imagen urbana de Santo Domingo, la cual adquirió una nueva cara a finales del siglo XIX, con el solo hecho de esconder el sello colonial y dar paso a los nuevos esquemas republicanos trabajados sobre las fachadas. En nombre del progreso y el ornato, la sociedad inició el camino de la negación para abrirse a criterios cosmopolitas, en una especie de antesala a la dinámica que luego se desarrollaría en el siglo XX. Para que estos cambios sucedieran, fue necesaria la sustitución de una economía de subsistencia por otra ligada a la producción mercantilista, que permitiera el surgimiento de una clase social pequeño burguesa capaz de demandar nuevas propuestas en la arquitectura local. Las condiciones para la formación de la pequeña burguesía en Santo Domingo surgieron con el espíritu de Cádiz de 1812, escenario de choque de ideas detrás del ideal de igualdad, de oportunidades y de justicia. La relación planteada en Cádiz de democracia, libertad, avance, conquista de derechos, reinversión de los estamentos del poder, marcó el paso hacia una nueva conciencia del uso del territorio urbano como escenario de igualdad y cambio. De manera imperceptible, la arquitectura recogió ese espíritu subyacente y se dirigió a otras expresiones menos dependientes de la tradición, representantes del dominio absolutista y más cercanas a la identidad colectiva local, representantes de las ideas liberales. Estos nuevos caminos, sin lugar a dudas, fueron consecuencia del ejercicio democrático que la Constitución de Cádiz aportó a destiempo. Muchas gracias. Bueno, pido excusa porque los mapas más importantes no salieron y eso era una secuencia de mapas de ese periodo que no sé por qué no están aquí ahora, me vuelvo loco y no sé qué pasa, ¿no? Pero era precisamente esa comparación que quería hacer. Bueno, nada, estoy a la orden, cualquier inquietud.